Bendiciones, bendiciones, sí, vamos a arrancar. Padre, buena misericordia, te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús en esta noche por concedernos estar aquí en este momento, en este instante, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre de misericordia, por tanto amor, por tanta gracia, Señor Dios, porque todos los días, Padre, nos concedes la victoria, Señor, nos concedes poder nutrirnos en ti, Señor. Podemos literalmente, oh Dios, poder gozar de tu presencia en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante. Te agradecemos, oh Rey de Gloria, por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque has sido un Dios eterno, un Dios soberano que cuidas de tu casa, de tu familia, de tus hijos, Señor. Y te pedimos que en esta noche nos regales la oportunidad de ver tu gloria, Padre de misericordia, en este curso de escatología que estamos mirando, Señor, que tú nos concedas el privilegio de poder aprender las cosas, de poder entenderlas, comprenderlas con sabiduría, con entendimiento, Señor. Como lo indica el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Señor, sin quitarle, Señor, sin ponerle, sino mirando las cosas conforme a tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu espíritu, que es el espíritu de verdad, nos dé toda la verdad, el que escudriña todas las cosas, que nos lleve, oh Dios, a dar esa luz plena, Señor, para poder entender, Señor, cada cosa, para que el Evangelio surja efecto en nuestras vidas, para la gloria tuya. Gracias a ti por cada uno de los presentes, Señor, por estas clases. Padre, edifícanos cada día más para la gloria tuya, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, recordamos que estábamos mirando que literalmente todo lo que hace referencia a los eventos futuros, los podemos notar que siempre comienzan literalmente con lo que está escrito en Mateo capítulo 24 y 25 por causa de una pregunta que le hicieron a Jesús. Es entendible que él explica, de hecho, digo yo, es un milagro poder tener ese conocimiento porque Jesús literalmente, cuando él decide dar la respuesta, esa respuesta ha sido... Perdón, aquí un momentico que me van a ayudar a colocar algo. Esa respuesta que Jesús da, la da conforme a la necesidad que apremia en cuanto a que los discípulos están preguntando algo y pues viene tal vez la misma, digo yo en mi lenguaje, la misma preocupación que Jesús tenía, la tenemos nosotros. ¿Cómo le explico yo a estos pupilos algo celestial con algo terrenal? O cómo yo les explico literalmente qué va a pasar aquel día o aquellos tiempos o la pregunta que me están haciendo en los cuestionamientos, quiero explicársela de tal manera que pues me haga entender. De hecho, cuando nosotros también leemos Apocalipsis, en Apocalipsis miramos que, sí, en Apocalipsis miramos, gracias, en Apocalipsis miramos la necesidad de poder leer como con esa sencillez, de tal manera que entendamos todas aquellas cosas que nos están ilustrando, porque dice, solamente ven y mira, le decía el Señor a Juan. Entonces, recordemos que nosotros, como tal, estamos esperando eh, la venida de Jesús, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. No estamos esperando la segunda venida, como muchas veces pensamos que es lo que hace el Señor Jesucristo. No es eso literalmente, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. En ese orden de ideas, Jesús explica que hay unos eventos que nos indican que necesitamos estar preparados. La última clase lo que vimos fue la necesidad que Jesús coloca. No es tanto el instructivo. Es necesario saberlo, sí. Es necesario entenderlo, sí. Pero lo que más él enfoca es la necesidad en el corazón nuestro de estar siempre, nuestra mente y nuestro corazón, estar siempre preparados para aquel día. En el capítulo 24, verso 32, que
vimos una partecita hace 8 días, donde dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Eso significa que el arrebatamiento va a suceder cuando el Señor disponga en el corazón. En este caso, dice Jesús que el Padre es el que decide y sabe cuándo. Entonces dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice en el 35, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Esto significa que Jesús está sentando un precedente de que es verdad, no está diciendo esto es algo simbólico, es algo simplemente piénsenlo espiritualmente, no es una comparación, una figura literaria, sino es un hecho real que literalmente va a acontecer. Es preocupante porque lo entendemos por la palabra de Dios, por lo que Jesús decía. Nosotros debemos entender que lo que Él quiso hacer cuando Él explica estas cosas es que no es tanto en la parte, digamos así, teórica, es importante el ordenar los tiempos, ordenar la cronología. Sí es bueno hacerlo, pero lo que Él está diciendo es no se hagan falsas expectativas, ni en su mente ni en su corazón, ni mucho menos por lo que otros les puedan decir. Esa parte es fundamental. Entonces dice ahí, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no. O sea, es un evento que es verdad, es algo literal que va a pasar. Llegará el momento, llegará la hora, llegará el instante que va a pasar. Entonces dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. No, eso significa que si no sabe ningún ser creado, nadie puede decir es que a mí el Espíritu, es que a mí Dios me mostró, es que tuve un sentido en el corazón, no. Todo aquel que quiera dar una fecha simplemente está desfasado de la verdad bíblica. El día y la hora nadie lo sabe, absolutamente nadie. Y en el 37 comienza a decir también otros eventos como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dando en casamiento hasta el día que no entra en el arca. Recordemos que si lo comparas, porque hoy en día todos estamos viviendo digamos, como les decía, eventos iguales con personas diferentes. Estamos igual como en los días de Noé. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, no creyeron que iba a llover y llovió. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Bueno, interesante esta parte cuando dice que uno se toma, así estén haciendo la misma labor y la otra persona se puede quedar, o dos mujeres. También en nuestra mente y nuestro corazón debe desbloquearse la idea de que muchas personas dicen, es que ya están escogidos, ya es que ya sabe, Dios ya sabe cuál es el que está escogido y cuál se va a perder. No, esa decisión la toman los seres humanos. Cada ser humano decide si se salva o se pierde. Aunque mirándolo a la luz de la palabra de Dios, el poder de elección al ser humano sí le sirve, o el poder de decisión sí le sirve para llevarlo al infierno, pero no le sirve para ir al cielo, necesita un redentor. Si no es por una decisión que quiera ser salvo, no podrá decir, es que yo quiero ir al cielo, no, por esa razón no. Pero mientras que diga yo quiero ir al infierno, tiene todos los argumentos y tiene todas las evidencias y tiene todo en contra para que pueda ser echado a este lugar. En el 42 aconseja, dice, velad pues, velad, que no sabéis la hora que ha venido nuestro Señor. Esto significa que esto nos obliga a estar preparados todo el tiempo. Esto nos obliga a estar pensando de que en cualquier momento puede pasar. En el 43 dice, pero sabe esto que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón había de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Por tanto, también ustedes están preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Varias veces he enfatizado que nosotros los seres humanos no sabemos. Podemos estar aquí hoy y en media hora ya no estar, podemos estar aquí hoy en un día, 2 días, un año, qué sé yo. Dice ahí, habla también de los siervos, quién es el siervo fiel, aquel que está enseñando, el cual puso su señor sobre su casa y les dio alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor venga y le haya haciendo así.
De cierto digo que todo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará, dice, duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será yo el crujir de Dios. Bueno, esta parte también la habíamos leído, pero quiero volver a hacer la conexión, aún por amor a aquellos que tal vez de pronto no se han podido conectar en la clase anterior. Y me parece muy interesante eh, hacer énfasis en una cosa aparentemente igual. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra muy diferente, la segunda venida de Jesús. Pero en ambas se utiliza la palabra va a venir. El Señor viene pronto por su iglesia. Y después de esa venida por su iglesia, viene el Señor Jesucristo, pero dice la palabra de Dios, ya no con ninguna relación al pecado, sino a juicio. Ahí sí es cuando viene y coloca sus pies sobre el monte de los olivos, el monte se parte en dos y allí se hace un gran valle. Cuando nosotros decimos que estamos esperando a Jesús como iglesia, estamos literalmente hablando desde el arrebatamiento de la iglesia. No estamos hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo sobre la tierra. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que va a acontecer sola y única y exclusivamente para las personas salvas, y literalmente el Señor Jesús o el Señor Jesucristo no va a poner sus pies en la tierra. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice el apóstol, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo y allá arriba nos encontraremos con el Señor. No dice en ningún momento que Él va a pisar la tierra. Entonces se utiliza la palabra, Él va a venir, pero a las nubes. Entonces, cuando decimos que Jesús va a venir, mucha gente lo asimila con la segunda venida del Señor Jesucristo, que es cuando sí pisa la tierra. Entonces, el arrebatamiento es un evento donde todas aquellas personas, todos los seres humanos, aquellos que han recibido a Jesús, Dios, por medio de la decisión de cada persona, ha podido Dios llevarlo a nacer de nuevo, o que durmieron en el Señor o murieron, serán resucitados y transformados para encontrarse con el Señor en el aire, para celebrar las bodas del Cordero. También es el evento donde todo nacido de Dios o todo el que fue hecho hijo de Dios que esté preparado va a ser arrebatado y transformado, dice que en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ese en un abrir y cerrar de ojos, si yo lo practico acá, son segundos, puede ser un segundo, o si es muy rápido, milésimas de segundo. Pero dicen un abrir y cerrar de ojos para reunirse con los que fueron resucitados y con el Señor Jesús para celebrar las bodas del Cordero y estar juntos para siempre. Tampoco nosotros debemos pensar, como dice el apóstol, que ignoremos, dice en Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Eso significa que el arrebatamiento es la esperanza, bienaventurado de todo aquel que cree en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Bueno, esta parte es muy fundamental. Es uno de los eventos en nuestro corazón, o una de las evidencias para Dios en nuestros corazones, es que también hayamos creído que Jesús resucitó de los muertos. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, tiene una connotación, que Jesús fue el que estuvo muerto y vivió, o sea, eso significa que estuvo muerto y Dios nuevamente le regresa a la vida. En esa parte doctrinal es clave que nosotros entendamos esto, que hay resurrección, si no la esperanza va a ser eh, vana. Entonces dice, por lo cual, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto?
Luego nosotros los que vimos, pero no está haciendo énfasis, literalmente acá, no está haciendo énfasis en que fue que pasó un evento donde Jesús literalmente vino a la tierra, no viene a la tierra. Esa parte es bueno aclararla. Aunque él dice así, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, dice ahí, para recibir al Señor, y aclara ahí esa partecita, en el aire. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros debemos Pastor, esperar. una pregunta. Señor, hermano Gilberto, buenas noches, Dios lo bendiga. Cuéntame. Bien, Pastor, Bien, buenas noches, Pastor, bendiga. buenas noches, bendiga. En ambos En eventos, ambos en el eventos, en el arrebatamiento y en arrebatamiento y en la segunda la venida segunda venida hace mención al hace Señor mención al Jesucristo Señor siempre en Jesucristo ambos. siempre, ¿no? Sí, sí, obviamente. Señor Jesucristo, porque digamos es la posición que en el momento tiene, ¿no? Señor, Señor. Entonces, aunque gracias por la pregunta, hermano Gilberto, porque esto me lleva a aclarar algo. Cuando Jesús, bueno, el Señor Jesucristo viene por la iglesia, es por toda la obra que Él hizo en beneficio por las personas, que las personas han creído en cuanto a la obra redentora de Él siendo el hombre Jesús. Toda persona que haya creído en el hombre Jesús y en su obra redentora de su nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección, esas personas son por las cuales Él va a venir a llevarlas como iglesia, como esposa. ¿Listo? Pero cuando Él viene, el Señor Jesucristo en la segunda venida, hermano Gilberto, que no viene ninguna relación al pecado, viene es a reinar y a juicio, literalmente. Dice que va toda obra, va a reinar, pero que también toda obra se va a hacer conforme. Él lo va a establecer porque van a haber unos eventos en ese milenio donde las personas, por ejemplo, dice que va a pasar a Osa con la vaca, o sea que van a comer pastico, que un niño los va a pastorear, que no habrá niño que niño será de 100 años, no habrá anciano que no muera lleno de días. Entonces simplemente viene es a reinar. Entonces viene es a cumplir con el propósito de su reinado, a poner esa, comenzar a que tengamos esa, bueno, de los que se quedan, ¿no? Que tengan esa sazón de la justicia perdurable que Dios quiso literalmente para todo ser humano, solo que pues, por causa del pecado y la desobediencia de Adán, que se introduce el pecado en el mundo, literalmente todo el plan que Dios había puesto se desbarató. ¿Listo? Entonces dice, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, dice el apóstol, porque esa es una esperanza, así se debe esperar a Jesús como a él. Igualmente Pablo está muerto, pero igual lo decía como si él hubiese sufrido el evento. Eso significa que estaba preparado. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor de Reina y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, entonces escúchenme esto. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que, por lo general, dice, es que viene el rapto de la iglesia. Ya ves en connotación de la palabra, la significación de la misma palabra, en la traducción del griego también hace referencia a rapto, a arrebatamiento y no a rapto. ¿Por qué? Por la connotación de la significación. Me explico. Cuando se dice rapto es, por ejemplo, la palabra raptar, Darío pronto me ayuda con el diccionario de la RAE, si la tiene por ahí, o cualquier diccionario. ¿Qué es rapto? En contrario, ¿quién no alcanzó a leer? ¿Me lo lee, por favor? Dice secuestro, reclusión, plagio. Reclusión, plagio. Entonces significa que nosotros, uy, una niña fue raptada. ¿Por qué? Eso es un secuestro con opción de devolución, pero pidiendo algo a cambio.
¿Sí me hago entender? Eso significa Y aquí rápido. tengo yo, dice acción de raptar, secuestro, retención, reclusión, plagio, En acción de contra de su, arrebatar. exacto, en contra de su propia voluntad. ¿Listo? Entonces significa que cuando nosotros utilizamos la palabra rapto, es el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia. No, no, porque el Señor no va a devolvernos, dice es que para quedarnos para siempre con el Señor. Entonces, mire la diferencia entre rapto y arrebatamiento. El arrebatamiento tiene la misma connotación, es llevarse a una persona de repente sin avisar, tal vez con fuerza o con violencia, ¿cierto? Si es arrebatamiento, se llama, se pide recompensa y se devuelve. Si es, Pastor, ese perdón, si rapto no es hace mención nada de robo. no, porque es más que todo es a secuestro, porque el rapto es aplicable solamente a las personas. ¿Sí me hago entender? A los Entonces, ¿por seres qué, por humanos. ejemplo, hoy día en las noticias dicen, le raptó el celular? Sí, porque después lo llaman para pedirle dinero y devolverse. O también dicen, me arrebató el celular. ¿Por qué? Porque tiene la misma connotación. Es llevarse algo o alguien con fuerza y con violencia sin avisar. Sin avisar. Si es rapto, significa que se va a llamar y van a pedir algo a cambio y lo van a devolver. Si es arrebatamiento, es, digamos, es como ese evento que el Señor tiene. Es esa evacuación masiva de los hijos de Dios. De repente, lo mío me lo llevo y lo que se quedó. Dice, hay un dicho por ahí popular un poco feo, ¿no? Lo que es mío, me lo llevo, lo demás que venga el fulano y escoja. Entonces, simplemente es ese método de evacuación masivo que el Señor va a hacer de lo que es suyo. ¿Sí me hago entender? Entonces, ya las personas que se queden, los seres humanos que tengan que vivir el resto de cosas, se quedarán, pero obviamente ahí se puede entender que por ahora las personas no son salvas o en su defecto tiene que cumplirse la profecía de las 70 semanas en cuanto al tema que ya miramos un poquito, que es la ley que tienen que vivir para que se cumpla todo. ¿Listo? Entonces, Perdón, una pregunta. señora. O sea que las 70 semanas son después del arrebatamiento. No, las semanas 70. La Solamente la semana. última. Falta una semana. Por eso dice que hasta la muerte del Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces 7 más 62 serían 69. Eso significa que Jesús muere en la semana 69. Más por un tiempo, porque cada semana hay unas que van en secuencia, otras van de tiempo en tiempo. Cada semana es una época de 7 años que tiene que pasar. Entonces, cuando dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, esa es la sentencia. Entonces, la última semana no se ha vivido y la última semana es esos 7 años de tribulación y gran tribulación que va a pasar sobre la tierra después de que la iglesia sea llevada. ¿Listo? Entonces, Dios viene y arrebata la iglesia en el sentido de que la lleva así como algo de repente, ¿no? O sea, como yo les digo jocosamente. Recuerden que Dios viene a arrebatar, bueno, el Señor Jesucristo va a arrebatar a la iglesia, pero no viene por una iglesia arrebatada. La iglesia arrebatada se va a quedar. Entonces, en la aclaración también, cuando él dice en Mateo, de que una persona se tomará, si está en el campo, la otra se dejará, o se está moliendo, se dejará. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que deben cumplirse. En Corintios 15:51, primera carta, dice, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en qué? En victoria. Entonces, literalmente nosotros entendemos que Dios le puso fin y límite a todo lo que era la prevaricación por causa del pecado. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ojo lo que dice aquí, la esposa, ¿cómo es el color del traje y la textura del traje de la novia? Lino fino. ¿Y de qué color es? Blanco resplandeciente. No, y no dice que blanco. Que el lino fino puede ser azul, puede ser púrpura, puede ser morado. El lino fino puede ser de muchos colores.
Pero el lino fino por lo general no necesariamente tiene que ser blanco. Por eso dice que las personas que sean decapitadas se les dio que se les concediera tener vestiduras blancas. Si uno le pide al Señor que le dé vestiduras blancas, fueron esas personas que entre las 7 iglesias se quedaron, pero pasaron una prueba. ¿Que va a ser complicado? Sí, recuerden que yo les decía en la clase anterior que no debemos pensar en quedarnos, sino debemos pensar en ser salvos y ya. ¿Listo? Gocémonos y alegremos, démosle gloria, porque dice Apocalipsis 19, 7 al 9. Dice, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ojo, el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos, o sea, no ser solamente oidores, sino hacedores. Las acciones justas me hacen vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas y al Cordero. No que haya un grupo específico, no, bienaventurados los que fueron llamados y atendieron ese llamado. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Listo? Entonces, ahí viene esa una pregunta. Señor. ¿Acaso es que hay alguna esperanza para los que se quedan del arrebatamiento ya no gentiles? Pues el mensaje de las 7 iglesias dice al que venciere, ¿no? Pero note que es un grupito nomás, es como un remanente de los que se quedaron, o sea, no necesariamente todos. Por eso yo les decía, lo que Jesús apuntó fue que nosotros entendiéramos que debemos estar listos y preparados para ser salvos, punto, para irnos al arrebatamiento, punto. Si venimos aquí otra vez, bien, gloria a Dios, si no, pues también bien, gloria a Dios, porque la meta principal es que todos estemos, ¿qué? Preparados. Vamos a ir al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo y vamos a mirar unos apartes muy curiosos, ¿no? Recuerden que en el arrebatamiento dice la palabra de Dios que, según lo que dice en primera carta de Pedro 3, 8, 9, cuando dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, todas las señales nos indican cuándo va a pasar, pero lo que él dice es que debemos entender que no debemos pensar que él retardó su promesa. ¿Es que cuánto hace que digo? Ya por ese lado ya frito. ¿Listo? Entonces, dice el apóstol Pablo, voy a leer una parte antes de Mateo 25, dice de la siguiente manera, creo, Darío me ayuda, creo que, no, Mateo no, está en Corintios capítulo 15, primera carta, 51 al 54, creo que está. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba en esa conexión espiritual, y el Señor le mostraba cosas y él entendía, dice, porque digamos, de ellos aprendemos, sobre todo esta parte, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice ahí. ¿Qué versículo pasó? ¿Qué versículo pasó? No le dije, del 15, creo que fue, del 51, perdón, del 51 al 54. Ya aquí os digo que... Ahí está. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Note que no dice que moriremos, sino dormiremos. Pero todos seremos transformados, lo que yo le decía, la parte inevitable, porque todo ser humano va a entrar a la resurrección, sea para vida, sea para muerte. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, vuelvo y lo afirma, al final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados, como dice ahí, incorruptibles en esa parte. Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, ya no nos, era como una propaganda de unas tejas, ya no nos pasan ni los años, sino solamente la luz. O sea, ya uno queda literalmente transformado, incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice ahí,
¿sí? Se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Recuerden que todo ser humano va a resucitar. La muerte es por un tiempo, es un evento que es por un tiempo en todos los seres humanos. No es para siempre, no es para toda la eternidad. Por eso, quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Tienen razón. ¿Sí? Pastor, ¿a qué se Pastor, ¿a qué refiere? se Que refiere? olvida Que es la olvida muerte es en la muerte victoria. en victoria. Porque la muerte ya no puede hacer nada más. La muerte no puede matarnos sino una sola vez, si somos salvos. Si no, será una separación definitiva por los siglos de los siglos. ¿Listo? Entonces recuerden que ese Sí, señor. sería todo lo que hace parte al arrebatamiento. Entonces, ya vendrían después del arrebatamiento los otros eventos, que sería tribulación, gran tribulación, ¿cierto? Y después de tribulación y gran tribulación ya vendría lo que es la segunda venida de Jesús, y en esa orden vendría el milenio. Después del milenio, para los salvos vendría el tribunal de Cristo, ¿cierto? Y posteriormente se haría el juicio ante el trono blanco. El tribunal de Cristo es para las personas salvas, y el trono blanco sería, sí, el tribunal de Cristo es para las personas que fueron salvas, y el gran trono blanco es para las personas que fueron condenadas. ¿Listo? Y ya después ya vendrá lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. Digamos, esa es como la condensación de todo. ¿Listo? Entonces es como el planteamiento que se hace. Entonces vuelvo y le repito, para las personas que de pronto no o estaban apuntando, pues igual pueden en su momento volver a escuchar la enseñanza. Entonces recuerden que antes del arrebatamiento hay unas señales, ¿cierto? Va a pasar el arrepentimiento a la hora que nadie lo sabe, a la hora que no se espera, ¿cierto? Y va a pasar ese evento. Después del arrebatamiento, allá en un lugar en la eternidad, en el cielo, se van a hacer las bodas del Cordero. Aquí en la tierra se quedará lo que es la temporada de tribulación, que es por 3 años y medio, y después gran tribulación, que sería por otros 3 años y medio, para cumplir esa semana 70 o esos 7 años como tal. Después viene lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente viene lo que es el milenio, o sea, el reinado milenial de Cristo. Después de los 1000 años, más unos días, vendrá lo que es el tribunal de Cristo, ¿cierto? Para las personas que fueron salvas, premios, recompensas, galardones. Y para los que se perdieron, por eso dice: unos resucitarán para vida frente al tribunal de Cristo, y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua para el juicio ante el trono blanco. ¿Listo? Y después de eso viene lo que es el cielo nuevo, la tierra nueva, y posteriormente ya viene todo lo que hace referencia eh, al cumplimiento de lo que el Señor dice para una persona que es salva. Entonces, ahora sí, Darío, capítulo 25, voy a leerlo todo. El Evangelio según San Mateo. Estamos hablando en el Espíritu ya. Pastor, ¿me permite una Pastor, ¿me pregunta? permite una pregunta? Sí, señor. El El reinado reinado va a ser va a en la ser tierra, en la ¿sobre tierra, quién? ¿sobre quién? Sobre las personas que se queden. Que se queden. Que se queden. Sí, sobre todo ser humano que se quede, toda lengua, tribu y nación. Sobre todas las personas. ¿Listo? Y después de eso Y después de viene eso el viene juicio. el juicio, pero sería el juicio para los salvos, se llama tribunal de Cristo, que es para recompensas, premios y galardones. Hay que entender esa palabra juicio. Juicio es porque se va a juzgar, dependiendo la motivación, ¿cierto? Se va a dar premio, recompensa y galardón. Por ejemplo, una persona puede decir: ay, yo le daba el pan al mendigo que pasaba por la calle. Siempre le daba un pan cuando pasaba. Uy, tan buena gente, usted tiene un corazón muy noble, usted tiene, no, usted tiene a Cristo en el corazón. Pero lo curioso es que el mendigo tenía que irse para la esquina y a orar y decir: Señor, permite que esta piedra se convierta en pan. Porque tal vez la motivación era darle un pan viejo, un pan que ya estaba duro, qué sé yo, pero él creía en su corazón que estaba haciendo una buena obra porque le daba un pan. Entonces,
va a venir la recompensa. Entonces Dios le va a decir, yo no le puedo recompensar porque usted simplemente le daba el pan, lo que le sobraba, el más duro, y sabía que era muequito el habitante de la calle, entonces se le tocaba mirar cómo ablandar ese pan. Aunque usted hacía una obra, sí, que la gente podía mirarla, sí, que podían reconocerlo como una buena obra, sí, pero delante de mí esa obra no pesa como buena obra porque lo hacía solamente para ser visto de los hombres. Ya tienes tu recompensa, no me pides nada. A pesar de ¿Bien? que era A pesar sal. de que era sal. Sí, puede, sí, pero las malas motivaciones van a hacer que literalmente la recompensa se gane, no se pierda. ¿Listo? Que le daba el pan al hambriento. Mire, a mí me causó curiosidad. Un día estaba por el centro, acá en Ibagué, y me encontré con alguien. Entonces yo había comprado una botellita de agua. No la había destapado. Y vi que la persona estaba sudando, estaba agotada y le pregunté, saludé y le pregunté, ¿y eso qué hace por acá? Dijo, no, estaba trayendo unos encargos que me hicieron de tal cosa. Y le dije, bueno, pero bien, si hubo ventica y todo. Dijo, sí, bendito, pero está haciendo mucho calor y me bajo ya porque me tengo que ir para otra parte y tengo que llevar más pedidos, pero como la persona andaba en bus, siempre era un poco fuerte el trajín. Entonces, yo vi que en dos oportunidades miró la botella de agua. Entonces le dije, ¿le gustaría llevarse esta botellita de agua? Uy, gracias. Y cuando la probó dijo, uy, está fría. Entonces simplemente, por buena obra, le di el agüita. Estaba fría. Evidentemente la persona la destapó, se tomó 2 sorbos. Cuando de repente pasó un habitante de la calle y vio a esa persona tomando agua. Y así lo mismo. Se quedó mirándole y le dice, ¿quiere agua? Y le decía, sí, tengo mucha sed. Y le dio más de media botella que tenía. Entonces la persona sació su sed y le dio a un habitante de la calle sin importarle si tenía más sed o no. Simplemente la cedió. ¿Por qué? Porque también fue movida a misericordia, porque simplemente, sin estarle pidiendo, se dio cuenta de la sed que tenía, de tal vez decía, uy, esta persona está tomando agua y yo desearía tomar agua. Y se la dio. Yo digo que eso es una buena obra. ¿Sí me hago entender? Eso es una buena obra. En el caso mío lo hice más fue por misericordia a la persona, pero yo tenía otra botellita ahí. Aunque hice una buena obra, si me hago entender, la otra persona hizo lo mismo, pero el buen ejemplo se puede seguir. Son obras que pueden tener buena recompensa. ¿Está claro? A veces nosotros hacemos cosas y las publicamos para que la gente la vea. Dependiendo de la motivación, también se va a recompensar. Cuando uno le habla a una persona de salvación, son las mejores obras, son las que más se recompensan. Son los tesoros literalmente en el cielo que más valen. ¿Listo? Bueno, entonces para avanzar, capítulo 25. Si ustedes miran el capítulo 24, ¿cierto? Habla de la destrucción del templo, de las señales antes del fin, después del verso 3. Y en el 29 habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero en el capítulo 25, después de explicarle todo eso, es como si Jesús les dijera y les hiciera esa reflexión. Todo esto es muy bonito, todo esto es muy elegante, todo esto es verdad, todo esto es un evento eterno, maravilloso, glorioso, pero si no están preparados, se quedará en palabras. No van a vivir lo bueno, van a vivir lo malo. Entonces yo les voy a explicar cómo van a evitar quedarse. ¿Listo? Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas? 10. 10. En su totalidad dice 10. Dice, ¿que tomaron qué? Sus lámparas. Note que sus lámparas está haciendo referencia a cada una. No está haciendo referencia a que una tomó la lámpara de la otra para arreglarse. No, cada quien arregla su propia lámpara. ¿Listo?
tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Por eso las bodas bíblicas, les decía yo en alguna oportunidad, que la boda bíblica es cuando literalmente, cuando la esposa espera al esposo. No es el esposo el que tiene que pararse en el altar y sufrir la angustia si va a venir o no va a venir. ¿Sí me hago entender? Es literalmente la esposa la que debe estar esperando al esposo. Eso es una boda bíblica. Eso es una boda, o sea, en los términos orientales conforme a la palabra de Dios. Dice, salieron a recibir al esposo y 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Listo? Entonces, todos estamos esperando a Jesús, todos podemos hablar, ay, sí, ojalá venga. Ahora vamos a mirar las motivaciones. ¿Y por qué quiere que Jesús venga? Es que ya no quiero seguir madrugando. ¿Por qué quiere que Jesús venga? Ay, no, es que esta vida es muy cruel, muy dura. Eh, ¿Por qué quiere que Jesús venga? Porque yo quiero estar con el Señor, que es mucho mejor. Por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es una motivación muy buena. Pero dice ahí, salen todas a recibir al esposo porque todos, literalmente todas, estaban en ese ámbito, en ese anhelo de querer casarse, como nosotros de querer ir a las bodas. Dice ahí. Las insensatas habla, Darío me puede buscar rápidamente, etimología de la palabra insensatez. No en la RAE, sino el diccionario etimológico, etimología de la palabra insensato. Una pregunta también, Almar. Bueno, ¿A qué se refiere ahí lámpara? ¿a qué? Sí, sí, señor. Sí, señor. A todo lo que el Señor nos ha entregado, que alumbra, que nos da la capacidad de espera, porque digamos, el mundo está lleno de tinieblas, hermano Gilberto, y nosotros debemos tener la lucecita prendida todo el tiempo. ¿Se me hago entender? ¿Qué dice Sí, Darío? señor. Sí, señor. Dice la palabra Es insensatez, el significado del griego, tiene que ser del griego. sentido viene de negación y el sufijo cualidad es sobre la palabra sensato, en latín sensato, que tiene buen juicio, exacto, y también en inglés. Entonces significa que el insensato es una persona sin juicio, no tiene constancia. Es como la ola del mar que lo mueve cualquier cosa de aquí para allá y de allá para acá. Es inconstante en todos sus caminos. Entonces dice ahí, las insensatas tomaron sus lámparas, sí, las llevaron porque también querían casarse, pero no tomaron consigo aceite, en este caso la presencia del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente, dice ahí, tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Entonces las sensatas toman, tienen su lámpara encendida, la toman, la llevan y aparte de eso llevan una reserva. Por eso uno le dice a la persona, lo hablo con respeto, ¿no? Porque eso puede pasar en todo lugar. Porque me preguntó alguien, pastor, ¿el culto tiene horario? Le dije, no tiene horario, pero sí tiene fecha en el calendario. Porque comenzamos, pero hasta que el Señor disponga. Muchas veces nosotros estamos pendientes, es de que la gente no se canse, no está mal hacerlo, vuelvo y repito, que la gente tiene que hacer cosas, obvio, no está mal hacerlo, que la gente tiene sus preocupaciones, tiene sus quehaceres, que las esposas tienen esposos, tiene que atenderlos, que el esposo tiene esposa y también la tiene que atender, que no, bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando se trate de la presencia del Señor, nosotros no podemos tener interrupciones. Significa que debemos estar con toda la disposición posible para Él. Entonces dice, en este caso, que las insensatas toman sus lámparas, ¿cierto? No toman o no tomaron consigo aceite, sino vivieron con lo poquito que tenían. ¿Sí ve? Ah, yo me congrego cada 8 días y de mes en cuando. Ojo, porque eso nos haría insensatos, personas sin juicio.
Dice, más, dice en el 25:4, más las prudentes que hicieron, tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, no hay que tenerlo por tardanza, pero note que haya clara, él se demoró un poquitín, en otros términos, tardándose el esposo, ¿cierto? ¿Qué les pasó a todas? Cabecearon todas y durmieron. O sea, en un evento natural físico está tarde. En estos momentos la carne está siendo débil porque he trabajado mucho, me cansé y me dormí, ¿cierto? Entonces, eso significa que sí, nosotros tenemos labores, quehaceres, etcétera, etcétera, trabajos, empleos, negocios, etcétera, etcétera, pero esto no puede permitir que nosotros entremos en un letargo espiritual y que nos durmamos y se nos olvide que se puede agotar un recurso tan importante como es el aceite, que es lo que mantiene la lámpara encendida. Y lo que hace que la lámpara permanezca encendida y brille de luz es que tenga aceite de reserva y que literalmente haya podido yo encenderla. Entonces dice ahí, en el 6, y a medianoche se oyó un clamor. Note que en este caso Jesús coloca el evento que fue a la medianoche, pues se habían dormido. Se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Aquí viene qué? El esposo, salid a recibir. ¿Cómo nosotros comparamos las cosas? Cuando dice que tomaron sus lámparas, todo lo que nosotros sabemos, lo que produce luz, el evangelio, el arrepentimiento, la conversión, las buenas obras, las obras de justicia, la llenura del espíritu, el buscar diligentemente con las rodillas, el rostro, la presencia de Dios, que en los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean rectos para ti, todo lo que hace referencia a la santificación, todo lo que hace referencia a la piedad, todo lo que hace referencia al amor para guardar sus mandamientos, todo eso hace que mi lámpara esté encendida. ¿Listo? Y a medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. ¿Qué noticias hoy pude haberme alertado de que Jesús viene pronto por su iglesia? Se levantó nación contra nación. Ahí viene el esposo. Reino contra reino. Ahí viene el esposo. Mire, el tiempo pasa muy rápido. Ahí viene el esposo. Que resulta que encontraron cosas raras, que un pez que no puede salir a la superficie porque la pasa en lo oscuro y de pronto aquí está, ahí viene el esposo. Que los conflictos que pasan en Medio Oriente, ahí viene el esposo. Todas las señales nos hacen entender ese clamor. Ahí viene ¿qué? El esposo. Salid a recibirle. O sea, ya como están listos, no es sino, pues sí, ven Señor Jesús, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para decir, listo, aquí, sí Señor, venga. ¿Listo? Entonces, dice el 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y, curiosamente, dice en el 8, las insensatas, las sin juicio, dice, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, o sea, empújenos al reino de los cielos. No, no se puede porque nadie va a entrar empujado al cielo, no existe esa posibilidad. ¿Listo? Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, las insensatas, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces va a venir un evento. ¿Qué hará que esa lámpara se apague? Pues si yo no sé mantener, si sé cómo se enciende, si sé cómo está prendida, si sé cómo tengo que mantenerla, pues sencillamente no puedo descuidarme para que esa lámpara se vaya a apagar. ¿Listo? Entonces dice, porque nuestra lámpara se apaga, más las prudentes respondieron diciendo, mas para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Eso significa que nosotros ya sabemos cómo y de qué manera, en qué lugar congregarnos, cómo hay que esperarlo, qué debemos hacer, no con susto, no con miedo, no con temor, no con angustia, no con, ay, ¿qué va a pasar si de pronto me quedo? Simplemente es que nosotros debemos entender, ¿cierto? Que cuando creemos en el corazón que Jesús viene, debo estar listo y preparado todo el tiempo. Entonces dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros ni a vosotras, sino más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Qué hicieron ellos? Uy, qué consejazo, me voy para la iglesia. Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer, ahora sí me voy a consagrar, ahora sí, pero ya el clamor lo atendí tarde. Y puede ser no tarde solamente en el sentido de demasiado tarde, sino tarde por toda la eternidad. Esto es complejo. Dice,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron a las bodas? Los que Las que estaban Los preparadas. vírgenes prudentes. Sí, no los que están dormidos, que están conectados. Entonces ahí se cumple la parábola. 5 duermen. Hoy se me durmieron todos. Porque es necesario entender esta parte. Dice, vayan a los que venden ustedes mismas y compren, pero mientras iban, cuando ya tomaron la decisión, note que esto es aplicable cuando viene la época del Cordero Pascual, dice que había que comerlo apresuradamente. El día que el Señor nos inste en el corazón, nos llame, nos redarguya, nos compunja, nos jale, nos diga, aquí estoy yo, donde yo entienda que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios eterno, mire, todo el tiempo debo atender rápido y urgentemente a ese llamado. Yo recuerdo que en un catecismo antiguo, el del Padre Astete, cuando uno hacía la primera comunión, habían unos monachitos que a mí me gustaban. Y había un hombre trabajando y decía, es muy demasiado ocupado para atender a las cosas del Señor. Yo creo que los de la generación de la Guayaba se acuerdan. Padre Gaspar Padre Astete. Astete. Sí. Y el otro decía, estoy demasiado feliz y estaba casando. Estoy demasiado feliz para atender las cosas del Señor. Otro estaba jugando así como al balón, no recuerdo qué era, montando bicicleta, no recuerdo bien. Y decía, hoy estoy demasiado joven para atender a las cosas del Señor. Y después estaba por allá con un bastoncito, con las gafas aquí en la punta de la nariz, canosito, y decía, no, es demasiado tarde, no, demasiado anciano, decía, para ocuparme las cosas del Señor. Pero de repente mostraban una tumba y decía, pero aquí fue ya demasiado tarde. Por eso la palabra de Dios dice, hay que buscar a Dios mientras Él pueda hacer ¿qué? Hallado. ¿Listo? Entonces, Pastor, Señor, preguntan en YouTube, ¿cuál podría ser un que hace que se apague la luz? ¿qué puede qué? ¿Cuál podría ser un evento Ah, que ya. hace que se apague la lámpara? Bueno, eventos muchos, pero el que toma la decisión soy yo. Cada quien decide. Cada quien decide. Me explico. Puede ser que venga un desánimo, pero yo confío en el Señor. Entonces la mantengo prendida. Pero note que hay enemigos de la fe, la incredulidad, los afanes de este mundo, la pereza, ¿cierto? La duda, el tiempo, todos esos son enemigos de la fe. Entonces, el descuido mío es porque necesito tanto del Señor. Mire, eh, se lo voy a explicar en un evento natural con mi hijo. Eh, Mateo, pero ¿por qué vas tan mal en esta materia? Ah, yo no fui a esa clase. ¿Qué pasó? Pues cuando me evaluaron no sabía nada, solamente respondí una partecita de lo que había ido a la clase anterior. Entonces, si en estos momentos entrara alguien que no ha estado en ninguna de las clases, para poder mantenerse necesita, y para poder saber lo que se está diciendo necesita mirar las otras, las anteriores. Y dice, ya le estoy encontrando el hilo del asunto. Pero no, yo voy así como por la nota, aprenda o no, voy por la nota. Entonces voy a hacer trampa, entonces voy a pensar que voy a correr legítimamente, por eso dice que la carrera hay que terminarla con gozo, no con doping. ¿Sí ven? Entonces todos estos eventos hacen que en un momento dado nosotros decidamos permitir que la lámpara se apague. Por eso puedo estar atribulado, pero sí, listo, angustiado, pero, y bueno, voy a estar más atribulado porque no voy a dejar apagar mi lámpara. No la voy a dejar apagar. El leer, el congregarse, el hacer las buenas obras, el manifestarse. Mire, no es en vano ocuparnos de las cosas del Señor, pero a veces no, pero es que me toca, mire,
Sí, uno puede orar, uno puede leer, uno puede escudriñar. Yo digo, yo vivo muy ocupado, pero yo le saco tiempo a las cosas del Señor. ¿Sí ve? Yo le saco tiempo a mi relación con Él. De lo contrario, la lámpara se va a apagar. ¿Sí me hago entender? Ser inconstante hace que la lámpara se apague fácil. ¿Hay alguna otra pregunta, Darío? Me acordé de Juanita, una niña. Digo, ¿tiene alguna pregunta? Y levantó la manito. Y, ¿qué pregunta tiene Juanita? Dijo, ya nos podemos ir. Espero que no sea esa, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, dice, vuelvo y leo el 25:10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿qué? Entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Hasta ahí entendí, vuelvo y le leo el 11 porque me parece, el 10 porque me parece muy interesante, porque quiero hacer una aplicación un poco incisiva en esta parte, porque nosotros eh, manipulamos nuestra mente dándonos morales que no hay donde no hay. ¿Sí? Es como decir, dale, Francisco, tú puedes, tú eres un campeón, así te levantes a las 10 de la mañana, tú puedes. Así no quieras sino vivir como un zángano, tú puedes. No, eso así no sé, así no funciona. ¿Me hago entender? Vuelvo y leo el 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ¿qué? Preparadas. Entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Entonces la salvación es un regalo, la salvación es por gracia. Pero si yo no guardo los mandamientos conforme lo prescriben los mandamientos o la estructura para ser salvos, una persona no podrá ser salva por gracia. O sea, no se acoge a la gracia cuando una persona no quiere guardar los mandamientos. No es que, no, la salvación es un regalo, sí, pero tiene que orar. Es un evento natural de una persona que ha sido salva. ¿Sí me hago entender? No, que es por gracia, sí, ok, la salvación es por gracia, eso no lo discuto porque lo dice la palabra de Dios. No me la merecía, me la regalaron, pero no me la regalaron porque era simplemente porque no quiero. No me la regalaron porque no quiero ir a culto. No me la regalan, no, sí, hay que ir a culto. O sea, las obras de justicia pesan para una persona que es salva. ¿Listo? Hay Y que cuidar dice ahí, esa grande salvación. claro, por eso ese superlativo, tan grande muerte o tan grande salvación. Tan grande en superlativo significa que hasta ahí llegó la gramática. Puede ser mejor o puede ser peor. ¿Listo? Entonces, tan grande salvación hay que cuidar. Entonces, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, porque así hay que estar listo y preparado, entraron con las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también, dice, las otras vírgenes que no eran sensatas, diciendo, Señor, ábrenos. Y las abrió. Porque les dice que no las conozco, váyanse de aquí. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estaban esperando al esposo, pero no las conocían. Pequeño detalle, dejaron apagar sus lámparas. ¿Cierto? Perdieron la gracia. Perdieron el regalo. Mas él respondió diciendo, de cierto os digo, no os conozco. Y dicen y aclara y da el consejo como mandato. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Ha de venir. ¿Listo? Entonces, voy a saltarme y voy a leer una partecita para conectar en la próxima clase. Dice así, 25:31, Darío. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Habla de ovejas y cabritos. Venid, Pastor, benditos de ¿quiere Dios. decir que cabrito es sinónimo de perdición? ¿Cómo? Bueno, sigamos leyendo a ver qué va a hacer. ¿Listo?
Entonces dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me ¿qué? Escogiste. Estuve desnudo y ¿qué más? Me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. Ah, perdón, no dije, me saltó aquí. Enfermo y me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, que fueron justificados por medio de la fe, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey, les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados, ¿sí? De mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. Ahí sí se cumple lo que usted dijo, hermano Gilberto. Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién se preparó el infierno? Para el Para el diablo y diablo y sus ángeles. para el diablo y sus pases. No para los seres humanos, pero el ser humano se lo gana por pecador. Dice, eh, sí, entonces dice fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me vestiste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces, dice ahí, eh, le responderá, perdón, diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Bueno, es muy interesante esta partecita por algo. Y es que eh, si una persona ha creído, se le tiene que notar. Aclarando el término para finalizar, nadie va a ser salvo por ninguna obra, pero después de ser salvo hay unas obras que se hacen después de la salvación que se llaman las obras de justicia. Esas obras de justicia son las que más nos mantienen conectados con el Señor para que nuestras lámparas estén encendidas, para que el aceite no se acabe, para que miremos la reserva y que seamos prudentes. Yo digo que ya se nos ha dicho, nos ha advertido, hay clamor, ahí viene el esposo. Recuerden que soldado advertido no debe morir advertido, ¿no? Entonces, sencillamente es bueno que nosotros miremos que lo que Jesús en sí enfatiza no es lo que viene después del arrebatamiento, o viene en la tribulación, o viene la gran tribulación en el milenio, o en el juicio entre el trono blanco, en el tribunal de Cristo, cielo nuevo, tierra nueva, no. Lo que Jesús más hace énfasis es esté preparado, porque nada le sirve haberlo sabido y no lograrlo. ¿Me hice entender? O sea, está bien por todos estos cursos de escatología y está bien por todo esto que hace referencia a eventos futuros, pero lo que más cuenta es que literalmente esa parábola de las vírgenes es bueno que la tengamos en cuenta todo el tiempo. ¿Está claro? Pastor, esas obras de justicia son como para recompensa. recompensa. Sí, para mantenernos en esta vida delante de Él y para premios, coronas y galardones, sí, Señor. Sobre todo que la mayor obra que va a ser recompensada es cuando nosotros cumplimos el ministerio de la reconciliación. ¿Listo? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Amén? Dejémoslo hasta aquí. Recordemos que en cada clase entendemos el énfasis primordial de lo que Jesús quería. Vuelvo y le repito, por conocimiento espectacular saber. ¿Listo? Pero ¿qué hacemos nosotros con las personas? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos ha entregado? Si somos capaces de perdonar.
Si somos capaces de poner la otra mejilla, si volvemos la otra mejilla, la mía o la del otro. Si somos capaces de usar de misericordia y decir, Señor, ayúdame porque si fuera porque me miren a mí, la gente no querría ir ni a una iglesia. Pero hay que llegar al punto donde la gente se asombre pensando, tú eres Jesús, Darío, tú eres Jesús, Rodes, tú eres Jesús, Gilberto, tú eres Jesús, Estela, eres Jesús, Luz, eres Jesús, Andrés, ¿cierto? Que literalmente ya la gente tiene que confundirse y pensar que sí es Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, Brigitte, eres Jesús. Que no sea Francisco Ballén, sino que sea Francisco de Jesús, Iván de Jesús. Todos debemos representar al Señor aquí en la tierra y hacerlo muy bien. Amén. Bueno, ¿hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Hay más preguntas por YouTube? No. Bueno, ni por acá tampoco, porque sí, aquí me queda complejo. Mira, no veo. Bueno, ¿a quién le pido yo? Andrés, ¿está disponible que nos regale una oración para quedar despedidos, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Padre bendito, Señor, Padre, misericordia, por guardarnos, por ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos, Señor. Gracias, Padre, del Evangelio, por ayudarnos, del Evangelio, por permitirnos tener oportunidad de conocer cada día más acerca del Evangelio. En este caso, los eventos. Gracias, Padre bendito, por al Pastor Francisco, para que nos guíe. Te pido, Padre bendito, Señor, Te pido, que nos Padre bendito, estés Señor, guiándonos, que nos estés guiándonos, ayudándonos, recordando todo lo que hemos ayudándonos, aprendido. recordando todo lo que hemos aprendido. Te doy gracias, Padre bendito, Te doy gracias, por todo lo Padre que hemos bendito, oído, por todo lo que hemos oído, que nos cada día ayudes más a en lo que hemos perseverar cada entendido. día más en lo que Te hemos pido, Padre entendido. bendito, que nos ayudes Te pido, cada Padre uno bendito, que nos para que ayudes cada podamos uno, para que